Pensemos en esto. Desde cómo optimizar una cadena de suministro hasta cómo armar el equipo perfecto para un proyecto, los problemas de conteo están por todos lados en el mundo de los negocios. Pero ojo, esto no es solo matemática, es una habilidad estratégica clave. Así que vamos a ver cómo podemos dominarla. Imaginen la situación. Hay que formar un comité de 5 estudiantes becados. Pero hay una condición muy específica que lo complica todo. A primera vista parece un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Bueno, este es justo el tipo de reto que un buen estratega tiene que poder resolver con total claridad y confianza. Este es el camino que vamos a seguir. Empezaremos con la lógica fundamental. Luego pasaremos a las tácticas clave. Las vamos a aplicar a 2 casos prácticos y al final cerraremos con una estrategia maestra para que puedan resolver cualquier problema de este tipo. Miren, toda la base del análisis combinatorio se reduce a una decisión que parece súper simple, pero que es increíblemente poderosa. ¿Tengo que sumar o tengo que multiplicar? La respuesta está en entender la diferencia entre tener alternativas y seguir una secuencia. La lógica es así de simple, fíjense. Si la elección es hago esto o aquello, donde solo se puede escoger una opción y no las dos al mismo tiempo, entonces se suman las posibilidades. Pero si el proceso es hago esto y luego aquello, completando una serie de etapas, entonces se multiplican. Y créanme, esa es la piedra angular de todo. La analogía del viaje lo explica perfecto. Si hay 2 aerolíneas y 3 líneas de tren para ir a un destino, no es posible tomar un avión y un tren al mismo tiempo para ese mismo viaje. Es uno o el otro. Por eso simplemente sumamos las opciones. 2 más 3 nos da 5 formas totales de viajar. Ok, una vez que ya sabemos si vamos a sumar o a multiplicar, viene el siguiente nivel, la táctica. Y la pregunta clave que nos tenemos que hacer aquí es, ¿el orden en que selecciono las cosas cambia el resultado final? Y aquí está la diferencia fundamental. Para una combinación, lo único que importa es quiénes están en el grupo. Un comité con Ana y Beto es exactamente el mismo que uno con Beto y Ana. Pero, en una permutación, la posición lo es todo. Si Ana es presidenta y Beto vicepresidente, eso es un mundo de diferencia a que Beto sea el presidente y Ana la vicepresidenta. El orden lo cambia todo. Exacto. En las permutaciones, cualquier pequeño cambio en el orden, por mínimo que sea, ¡pum!, crea una posibilidad completamente nueva. El arreglo A, B, C es distinto de A, C, B. Cada uno cuenta como un resultado único. Ok, poniéndonos un poco más técnicos, una combinación, que se escribe como CNK, responde a la pregunta de cuántas formas puedo elegir un subgrupo de K elementos de un total de N. La palabra que se tienen que grabar aquí es elegir. Y por el otro lado, la permutación PNK responde a de cuántas formas puedo ordenar o arreglar K elementos de un total de N. Aquí la palabra clave es ordenar. Ahora sí, vamos a ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Bueno, volvamos a nuestro primer desafío. Ahora vamos a desarmarlo usando una técnica muy potente que se conoce como la suma de productos, que es donde justamente combinamos todo lo que acabamos de ver. A ver, repasemos los datos. Punto 1. Necesitamos un comité de 5 personas. Punto 2. Tenemos candidatos de 3 carreras distintas. Y punto 3. La regla de oro. Exactamente 3 de los miembros del comité tienen que ser de la misma carrera. Ok, ¿cuál es la estrategia? Fíjense bien. La condición exactamente 3 de la misma licenciatura nos abre 3 posibles escenarios que no pueden pasar al mismo tiempo. O el grupo tiene 3 de negocios, o tiene 3 de marketing, o tiene 3 de finanzas. Esa palabra "o" es la señal de que al final vamos a sumar los resultados de estos 3 casos. Y, dentro de cada uno de esos casos, tenemos que elegir a los 3 de la carrera y a los 2 que faltan del resto. Esa "y" nos dice que dentro de cada caso vamos a multiplicar. A ver, vamos con el primer caso. Elegimos 3 de los 4 de negocios. Como no importa el orden, es una combinación C4-3. Y ojo con esa I. Elegimos 2 de los 11 estudiantes restantes, o sea, C11-2. Multiplicamos y nos da 220 formas. Repetimos esta misma lógica para marketing y para finanzas. Y ahora, la parte final. Como los 3 casos no pueden pasar al mismo tiempo, son mutuamente excluyentes, pues simplemente los sumamos. 220 más 450 más 720. Y ahí está el resultado. 1390 maneras posibles de formar este comité. Bien, ahora cambiemos de chip completamente. Pasemos al segundo caso.
Aquí el juego es diferente. Ya no se trata de formar un grupo, sino de arreglar cosas en un orden específico. La pregunta ya no es quién es, sino en qué posición va cada uno. El objetivo es llenar 5 espacios en un librero. Tenemos los mismos grupos de libros, pero ahora las restricciones son de posición. Los 2 primeros lugares son para libros de finanzas sí o sí, y el último para uno de marketing. Aquí el enfoque es totalmente distinto. Ojo, aquí no hay escenarios alternativos de esto o lo otro. Es una secuencia de decisiones para llenar cada espacio. Pongo un libro en la posición 1, y luego uno en la posición 2, y luego en la 3. Esa secuencia de y es una señal clarísima de que vamos a usar el principio multiplicativo de principio a fin. Vamos a llenarlo como si tuviéramos los espacios vacíos frente a nosotros. Para la primera posición, de finanzas, tenemos 6 libros para elegir. Para la segunda, que también es de finanzas, como ya usamos uno, nos quedan 5. Para la última posición, la de marketing, tenemos 5 opciones. Y para los 2 espacios del medio, podemos usar cualquiera de los 12 libros que nos quedan. Y ahora, la magia del principio multiplicativo. Simplemente multiplicamos las opciones de cada etapa. 6 por 5, por 12, por 11 y por 5. El resultado es un número bastante grande. 19.800 formas distintas de acomodar los libros. Ok, acabamos de resolver 2 problemas que a simple vista parecían parecidos, pero que necesitaron un enfoque mental totalmente distinto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a resumir todo esto en una estrategia maestra, un modelo mental para atacar cualquier problema. Este cuadro es probablemente lo más importante de toda esta explicación. El problema del comité se resolvía preguntando ¿quiénes? Por eso usamos combinaciones dentro de escenarios que luego se sumaban. En cambio, el problema de los libros se resolvía preguntando ¿en qué orden? Por eso usamos una multiplicación secuencial, paso a paso. Entonces, la próxima vez que se enfrenten a un problema de conteo, usen esta lista de chequeo mental de 3 pasos. Primero, ¿hay escenarios tipo O? Si es sí, al final se suma. Segundo, dentro de cada escenario hay pasos tipo I. Si es así, se multiplica. Y tercero, en cada selección, ¿importa el orden? Si no importa, usamos combinación. Si sí importa, usamos permutación o el principio multiplicativo. Al final del día, esto va mucho más allá de una fórmula para un examen. Se trata de desarrollar un pensamiento estructurado, de saber cómo desglosar problemas complejos en partes pequeñas y manejables. Y esa es una habilidad esencial para cualquier líder o estratega. La pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otro desafío de negocio se podría aplicar esta misma lógica?